siguientes semanas, que es esta, la otra, no sé si es que nos llegue una semana más, vamos a hablar sobre el capítulo de endocrinología, entonces fisiopatología endocrinológica. Y bueno, tal vez de todas las enfermedades endocrinas, la más importante y donde vamos a hacer mayor incidencia va a ser diabetes, ¿no? Porque tanto diabetes como hipertensión son de las dos enfermedades más prevalentes que hay, ¿no? Entonces, tienen ustedes que tener un conocimiento amplio, una base sólida en lo que respecta a diabetes, ¿no? Entonces eso, vamos a hablar esta clase y la próxima sobre diabetes, y luego vamos a hablar, sí, claro que sí, un poco de tiroides, un poco de glucosa renal, pero lo más importante va a ser diabetes. Entonces, primero vamos a, como siempre, hablar desde lo más básico para ir un poco escalando, ¿sí? Entonces, primero lo que tenemos que hablar sobre los carbohidratos, ¿no? O los hidratos de carbono, como quieran llamar, ¿no? Son compuestos orgánicos que están compuestos básicamente por carbono, oxígeno, hidrógeno y eso, ¿no? Hidrógeno y oxígeno, los famosos carbohidratos. Los podemos dividir de dos formas, según, como dice allí, el número de átomos de carbono que tenga la molécula. Si mi carbohidrato tiene 3 átomos de carbono, será una triosa. Si tiene 4 átomos de carbono, será una tetrosa. Si tiene 5 átomos de carbono, será una pentosa. Y si tiene 6 átomos de carbono, será una hexosa. Esa es una forma, según el número de átomos de carbono, ¿sí? Ahora, la otra forma es según el grupo funcional que tengan. Si tienen el grupo aldehído, será una aldosa. Y si tiene el grupo funcional cetona, pues será una cetosa. ¿Listo? Para mí más fácil es por el número de átomos de carbono, ¿no? Y de estos que estamos mencionando acá, los más importantes son las hexosas, las que tienen 6 átomos de carbono. ¿Cuáles son esos monosacáridos que son bastante importantes? Los que tenemos acá: la glucosa, la fructosa y la galactosa. Esos 3 son los carbohidratos esenciales, son los carbohidratos con los que nosotros vamos a subsistir, ¿sí? Mi cuerpo va a usar solamente hidratos de carbono, que son los básicos, los monosacáridos. ¿Listo? Yo me puedo comer un sanguchón como se está empujando ahí ahorita, pero al final todo eso que se está empujando ya va a terminar en glucosa, ¿no? Glucosa, fructosa o galactosa, ¿no? Entonces, la función de eso va a ser que el tubo digestivo luego lo digiera, ¿no? Y luego se convierta en lo más sencillo, ¿no? Ahora, ¿de qué va a depender que sea la glucosa, la fructosa o la galactosa? Porque vean ustedes que los 3 tienen esta forma de hexágono, ¿no? O sea, tienen 6 átomos de carbono. Pero la diferencia es donde va a estar el grupo hidroxilo, ¿no? Según la configuración que tenga el grupo hidroxilo, miren, por ejemplo, acá tienen un OH, ¿no? Un OH en la unión en el número 2, ¿no? Acá no. Acá en el número 3 no lo tiene. Entonces, dependiendo de la configuración de estos grupos OH, el grupo hidroxilo, es que tendremos pues la glucosa, la fructosa y la galactosa. Eso es lo más básico, ¿no? Los monosacáridos. Si unimos 2 monosacáridos, tendremos un disacárido, ¿no es cierto? Y los disacáridos serán los que están viendo allí: sacarosa, lactosa y maltosa. Por ejemplo, una glucosa y una fructosa y será una sacarosa. Una galactosa con glucosa y tendré lactosa. Y si uno 2 glucosas, tendré una molécula de maltosa. ¿Listo? Estos disacáridos requieren que se transformen nuevamente a lo más básico, a lo que están viendo acá. Por lo tanto, tienen que haber enzimas que degraden. Por ejemplo, la sacarosa es degradada por la sacarasa. O sea, esa enzima, ¿no?, va a permitir que la sacarosa se degrade en glucosa y en fructosa. ¿Listo? Muy bien. Ahora, la lactosa por la lactasa
y la maltosa por la maltasa. Son enzimas que van a finalmente hacer que estos compuestos que eran dos se transformen en únicos. ¿Listo? Ahora, otra cosa. Vean que la lactosa la encuentro en los mamíferos, nosotros, pero sacarosa y maltosa es más bien de origen vegetal. ¿Listo? Entonces, nosotros lo que vamos a usar más es la lactosa. Ahora, si juntamos varios monosacáridos, entonces ya tendré un polisacárido. ¿Listo? Un polisacárido. Acá para que vean nuevamente lo que es la sacarosa, la maltosa y la lactosa. Entonces, si yo junto varios monosacáridos, tendré un polisacárido. ¿Listo? Entonces, acá los podemos clasificar de dos formas. Según su composición o según su función. Según su composición, si solamente son polisacáridos, tendré un homopolisacárido. O sea, están formados por el mismo monosacárido. O sea, lactosa, glucosa, 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 glucosa. Es lo mismo, esto es glucosa. ¿Listo? Pero si es heteropolisacáridos, están formados por diferentes monosacáridos. ¿Listo? Ejemplos de los homopolisacáridos, el que más me interesa, glucógeno. ¿Listo? Glucógeno. Tengo almidón, dextrano, celulosa y todos los demás. Y de los heteropolisacáridos tengo pectinas, hemicelulosas, agares, gomas. ¿Listo? La otra forma de clasificarlos por su función, ¿no? Si son de reserva, ojo, glucógeno. ¿Listo? Y si son por estructura, no, porque estos van a ser más de soporte y protección, pues tengo todo eso, todos estos. ¿Listo? Muy bien. De los polisacáridos que estoy mencionando acá, el que más me interesa, y lo he puesto ahí en rojo, en un círculo, el glucógeno. ¿Listo? Y es un polisacárido de reserva. ¿Listo? Entonces, lo que yo trato de decir es que la glucosa se reserva como glucógeno. ¿Listo? Glucógeno. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la glucosa, que ya sabemos ahora que es un monosacárido, es la que finalmente va a circular en sangre. Entonces, yo acá tengo esta glucosa, se encuentra en un vaso sanguíneo. ¿Listo? Se encuentra en un vaso sanguíneo. Entonces, dependiendo de lo que yo necesite, esta glucosa la voy a distribuir, ¿no? Por ejemplo, yo esta glucosa la puedo mandar al músculo. ¿Listo? Supongamos que yo ya he comido, por ejemplo en el caso de ella que se acaba de empujar un rico sanguchón. Ella ya comió. ¿Listo? Ahora, eso que ya ella ha comido puede tener varias rutas. Una de ellas es que ella lo ha comido como glucógeno, ¿no? Ella no ha comido glucosa. Lo que va a hacer ahorita es que esa comida va al estómago, o al intestino, mejor dicho, en que el intestino se convierte en glucosa, y esa glucosa va a ir circulando en sangre, ¿no es cierto? Y un destino que tiene esa glucosa es que se vaya al músculo esquelético, y se va a almacenar en el músculo esquelético. Pero no se almacena como glucosa, se almacena como glucógeno. Entonces, esta glucosa llega al músculo y se almacena como glucógeno. ¿Sí? Lo otro es que esta glucosa se vaya al tejido adiposo. Y lastimosamente en el tejido adiposo no se puede almacenar glucosa, se va a tener que transformar a ácidos grasos. Entonces se va a almacenar como triglicéridos y también como proteínas. Tiene dos alternativas. ¿Listo? La otra alternativa es que no se vaya ni al músculo ni al tejido adiposo, es que se vaya al hígado. ¿Listo? Se vaya al hígado. Y en el hígado nuevamente se va a almacenar, y ya dijimos que la glucosa se almacena como glucógeno. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si es que este sanguchón ha sido mucho o ha sido más de lo que yo necesito? Entonces, el hígado lo que va a hacer es que
cuando ya no puede almacenar más glucógeno, porque el hígado va a tener un tope, cuando ya el hígado no puede guardar más glucógeno, esta glucosa la va a pasar a grasa. O sea que el exceso de glucosa se va a transformar en grasa. Y ese triglicérido pues va a circular en sangre y va a terminar en el tejido adiposo. Entonces, son 3 lugares a donde esa glucosa debería de ir. 1, al músculo esquelético se almacena como glucógeno. 2, al hígado se almacena como glucógeno y el exceso se transforma en grasa. Y 3, en el tejido adiposo, donde también se va a almacenar como grasa o también se puede sintetizar proteínas. Y al final me va a dar pues lo que yo necesito. ¿Qué es lo que necesito? Energía, ¿no? La glucosa me va a dar ATP, que es la energía. ¿Listo? Entonces, esos son los destinos de la glucosa. Entonces, nuevamente con el ejemplo del sanguchón. Ella se comió el sanguchón y entonces dijimos que nos vamos a centrar acá arriba nada más, ¿ya? Nos encontramos en ya. A ver, miren acá. Glucosa, galactosa y fructosa, que eran los monosacáridos, ¿no es cierto? Vean ustedes que la glucosa y la galactosa, se supone que ese es el intestino, ¿sí? Van a ser absorbidos por un transporte activo secundario con sodio, o sea que requiere de energía, porque es un transporte activo, consume ATP. En cambio, la fructosa lo hace como difusión facilitada. Una vez que se encuentran dentro, por difusión facilitada salen y ya se van a los vasos sanguíneos para la circulación. ¿Listo? Muy bien. Ahora, escuchen esto para que puedan entender. Esto es importante. Tengo yo entonces la glucosa que se encontraba circulando en sangre. ¿Listo? Si yo en ese momento que yo he comido necesito usar la glucosa, porque necesito energía, entonces yo voy a degradar la glucosa. Y ese proceso en el que se degrada la glucosa, o sea, hay una lisis de la glucosa, se va a llamar glucólisis. Lisis de la glucosa, han llevado bioquímica, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, la glucosa entra en la glucólisis y se va a formar piruvato, ¿no? Y lógicamente que se va a formar ATP. Este piruvato entra en el ciclo de Krebs, acetilcoenzima A, y al final pues tengo CO2, agua, y lo que yo quiero es ATP. Entonces, la glucosa se ha formado o se ha transformado en ATP, que es lo que yo necesito. Chévere. Muy bien, entonces le expliqué la glucólisis. Ahora, lo otro que dijimos es que tanto en el hígado como en el músculo esa glucosa se va a almacenar, pero no se almacena como glucosa, se almacenaba como glucógeno. Por lo tanto, la glucosa va a tener que pasarse a glucógeno. Y ese proceso en el cual la glucosa pasa a glucógeno se llama glucogénesis, o como dice acá, glucógenogénesis, como quieran llamarlo. ¿Listo? ¿Sí? De glucosa a glucógeno, glucogénesis. Génesis es origen, ¿no es cierto? Glucogénesis. Muy bien, listo. Ahora ya lo tengo almacenado ahí en forma de glucógeno. Ahora, supongamos que ya ella se comió el sanguchón y ya no come nada más hasta las 8 de la noche. ¿Cuántas horas se va a pasar sin comer nada? Entonces, a eso de las 2, 3 de la tarde, el cuerpo va a necesitar energía. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Ese almacén que tenía como glucógeno lo va a pasar a glucosa, porque lo necesita. Entonces, este glucógeno lo va a pasar a glucosa. Eso se llama glucógenolisis. Lisis porque va a destruir el glucógeno. Recuerden que el glucógeno era un polisacárido y yo necesito pasar de polisacárido a monosacárido. Entonces, ese proceso en el cual se destruye el glucógeno, glucógenolisis. ¿Listo? Ahora, supongamos que todavía ella ya le dan las 4 o 5 de la tarde y no encuentra comida, no está ocupada y tiene otras cosas que hacer y no come. Entonces, aparte de que el glucógeno ya pasó a glucosa, ¿listo? Y ya también el glucógeno almacenado se le agotó,
Ahora, ¿de dónde rayos saca más energía? Entonces, lo que va a hacer es que este compuesto, que es el piruvato, lo va a pasar a glucosa. Ahora, el piruvato no es un carbohidrato. ¿Listo? Entonces, este proceso por el cual un compuesto que no es carbohidrato pasa a ser carbohidrato se llama gluconeogénesis. Gluconeogénesis. No solamente puede ser piruvato, puede ser, por ejemplo, ácidos grasos. Un ácido graso no es un carbohidrato, pero en circunstancias extremas en las que el cuerpo no tiene energía, ya que, ¿qué rayos? Utiliza el ácido graso y lo pasa a glucosa. Utiliza una proteína y la pasa a glucosa. Entonces, ese proceso se llama gluconeogénesis, que no es lo mismo que glucogénesis, ¿sabes? No se pajaré. ¿Listo? Glucogénesis es una cosa y gluconeogénesis es otra cosa. Al final, el cuerpo obtiene glucosa. ¿Listo? Entonces, tenemos 4 términos: glucólisis, gluconeogénesis, glucogénesis y glucogenólisis. Son 4 cosas que tienen que aprender a diferenciar. ¿Listo? Muy bien. Listo. Entonces, vamos adelantándonos un poco. Se supone que ya saben lo que hace la insulina, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Sube o baja la glucosa? La insulina baja la glucosa. Ya, entonces, yo acá tengo la glucosa en sangre, ¿sí? Lo que yo quiero es bajar este nivel de glucosa. ¿Cómo hago para desaparecer la glucosa acá? ¿Qué alternativas voy? ¿Para abajo o hacia arriba? De esas 4 alternativas que les he mencionado, ¿cuál sería una de las más eficaces? Vuelvo a repetir. Yo acá tengo glucosa en sangre. La insulina hace que esta glucosa baje, desaparezca. ¿Cuál de estas 4 alternativas me conviene usar? Glucólisis, o sea, algo que aquí, ¿no es cierto? 1. ¿Y cuál es la otra alternativa? ¿Cuál es la otra alternativa? Pasarlo de aquí a acá. O sea, glucogénesis. ¿Listo? Glucogénesis. ¿Sí? Entonces, ya está. ¿Qué cosa hace la insulina? Aumenta la glucólisis. ¿Y qué más aumenta? La glucogénesis. ¿Listo? Por lo tanto, te baja la glucogenólisis y te baja la gluconeogénesis. Si estos dos suben, estos dos bajan, pues, ¿no? ¿Listo? Eso hace la insulina. Ahora, vamos con el glucagón. El glucagón lo que hace es que aumente la glucosa, ¿no es cierto? ¿Qué alternativas tengo de estas 4 para subir la glucosa? ¿Gluco qué? Glucogenólisis, o sea, pasarlo de glucógeno a glucosa es una alternativa. ¿Y cuál es la otra alternativa? ¿Cuál? Gluconeogénesis, pasar de piruvato a glucosa. Mi segunda alternativa. Entonces, el glucagón lo que hace es subir o aumentar, ¿no?, la glucogenólisis. ¿Y qué más va a aumentar? La gluconeogénesis. Ya está. ¿Listo? Esas son las funciones. No tienen que aprender más. Si eso lo aprenden, lo razonan, no es que lo papurreteen, tienen que razonar. ¿Listo? Si eso lo aprenden, ya está, listo, ya lo tienen. ¿Listo? Ahora, otra cosa es que en el examen yo juegue con ustedes y les diga, la insulina, ¿te sube o te baja la glucogenólisis? ¿Te sube o te baja la gluconeogénesis? Ya. Eso ya lo tienen que saber, pues. Tienen que saber eso, nada más. Esa es la clave. Esta diapositiva es la clave. ¿Se entendió o vuelvo a repetir? ¿Seguros? ¿Sí? Sigo. Muy bien. A ver, vamos a ver un poco más sobre el páncreas. Se supone que el páncreas son 2 órganos en uno solo, ¿no? Porque hay un páncreas exocrino
y un páncreas endocrino, ¿no? El páncreas exocrino sirve básicamente para digerir comidas, ¿no? Porque produce enzimas como la amilasa, la lipasa, ¿no? Entre otras que te va a ayudar a digerir la comida. De ese páncreas no vamos a hablar. Vamos a hablar del páncreas endocrino. Por cierto, la unidad funcional del páncreas exocrino es el acino pancreático. ¿Listo? Por otro lado, tenemos el páncreas endocrino. ¿Y cuál es la unidad funcional del páncreas endocrino? El islote de Langerhans. Entonces son dos unidades funcionales diferentes. Ahora, pregunta, del 100% de la glándula, ¿qué porcentaje es exocrino y qué porcentaje es endocrino? ¿Qué dices? Ideas. 50-50, 70-30, mitad, tal vez. Tal vez, no tan necesariamente en el oficio. ¿Qué dice Guyton? ¿Eso dice Guyton? La divisa de atrás. ¿Cuánto es páncreas exocrino y cuánto es endocrino? Mitad, 70-30, 20-80. Mitad. Sí, no me equivoco, no era 50-50, era el exocrino mayor. El exocrino es mayor, es correcto, pero ¿qué tan mayor? Puede ser 70-30. 70-30. 99% es exocrino y 1% es endocrino nada más. ¿Listo? 1% es endocrino. Entonces, dijimos que la unidad funcional es el islote de Langerhans, ¿correcto? Este islote de Langerhans que están viendo ahí en la pantalla y está formado por 4 tipos de células. Las células alfa, que son las que producen glucagón, las beta, que son las que producen la famosa insulina, las células delta, que producen el péptido, ¿no qué? A la somatostatina, y las células P, que producen el polipéptido pancreático. ¿Qué es el polipéptido pancreático? No tenemos idea, no se sabe para qué sirve. ¿Listo? Muy bien. ¿Y la somatostatina? ¿Para qué sirve la somatostatina? ¿Ideas? ¿Para qué sirve la somatostatina? ¿Fisio? Creo que era la regulación. ¿De qué te va a regular? ¿Regula qué cosa? Crecimiento, claro que sí, el crecimiento. Muy bien, listo. Pero nada tiene que ver con la glucosa. O sea, sí que tiene un poquito que ver porque el crecimiento depende mucho de la glucosa. ¿Listo? Bueno, pero básicamente vamos a jugar con las alfa y con las beta, que son las que producen glucagón e insulina respectivamente. ¿Listo? ¿Cuáles son las más predominantes? Ahí lo ven, las beta. 60 al 80% de mi islote de Langerhans son células beta. De ahí, ¿qué le sigue? Las alfa, ¿no? Y en menor proporción las beta. ¿Ya? Entonces, bueno, ya estamos ubicados. Acá vean, clarito se nota el islote de Langerhans, ¿no? Se nota clarito. Listo. Hablemos de primero la insulina. La hormona que tiene un peso molecular de 5.808 kilodalton. No es tan pesada. ¿Listo? Como ya dijimos, el efecto es bajar la glucosa en la sangre. ¿Listo? Baja la glucosa en sangre. ¿Cuánto vive la insulina? Más o menos 6 minutos. O sea, tampoco no es que viva mucho. ¿Listo? Se libera, se queda ahí 6 minutos y ya luego deja de existir. ¿Listo? Vamos con las funciones, que ya más o menos nos habíamos adelantado, así que no se sorprendan mucho. A ver si es correcto, dice, almacena la glucosa como glucógeno. ¿Era correcto eso? A ver, volvemos al gráfico. Dice que almacena la glucosa como glucógeno. O sea, estoy desapareciendo la glucosa acá. ¿Es correcto o no es correcto? Sí. Entonces, ¿cómo se llama ese proceso de glucosa a glucógeno? Glucogénesis, ¿no es cierto? Entonces, aumenta la glucogénesis. Captación y almacenamiento de glucosa como glucogénesis. Sí, está bien, ¿no es cierto? Ya. Dice, inhibe la gluconeogénesis y la glucogenólisis. ¿Está bien o me bajaría el cipeado? ¿Qué dicen? Dice, inhibe la gluconeogénesis y la glucogenólisis. ¿Está bien? A ver, vuelvo a la diapositiva. Dice que me bloquea la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Está bien, porque si yo activo estas dos vías, voy a aumentar la glucosa. Pues no, porque la insulina no hace eso.
¿Listo? Entonces sí, es cierto. La insulina me va a bloquear la gluconeogénesis y la glucogenólisis. ¿Listo? Y por último, algo que no habíamos comentado, es que la insulina es una hormona sintética. ¿Qué significa que es sintética? Es anabólica, sintetiza, todo sintetiza. Aparte de sintetizar la glucosa, ¿qué va a sintetizar? Grasas y sintetiza lípidos. ¿Sí? O sea que va a favorecer a la lipogénesis. ¿Listo? Muy bien, entonces vemos acá. Ahora nos vamos a la figura. Tengo la insulina. ¿Listo? Dijimos que la insulina se puede almacenar, ¿no? Se almacena en el tejido adiposo. O sea que aumenta la captación de glucosa. ¿Sí? Es más, la glucosa la pasaba a glucógeno. ¿Cómo se llama el proceso? De glucosa a glucógeno. Glucogénesis. Es lo de acá. Aumenta la síntesis de lípidos y por lo tanto bloquea la lipólisis. Es una hormona sintética. Sintética, es una hormona anabólica. ¿Listo? Eso en el tejido adiposo. ¿Qué hace en el músculo? Lo mismo. Aumenta la captación de glucosa y si aumenta la glucosa la pasa a glucógeno. Eso se llamaba glucogénesis. ¿Listo? Y sintetiza proteínas. Nuevamente, es una hormona sintética. Es una hormona sintética. ¿Y qué es lo que hace en el hígado? Pues lo mismo. Almacena la glucosa como glucógeno. ¿Cómo se llamaba esto? Glucogénesis, ¿no es cierto? Y ahora vean, disminuye la gluconeogénesis, ¿correcto? ¿Qué era la gluconeogénesis? De cualquier otro. ¿Cómo? No me quedó claro. ¿Qué cosa era la gluconeogénesis? De piruvato a glucosa. Pero ojo, no solamente es piruvato, es cualquier compuesto a glucosa. Puede ser una grasa, puede ser una proteína, puede ser el piruvato, cualquier cosa la pasa a glucosa. Con lo que yo estaría elevando la glucosa. ¿No es cierto? Entonces, claro, la insulina te bloquea eso. Disminuye la gluconeogénesis. ¿Listo? Entonces, esto lo bloquea. Entonces, en el examen ustedes caen fáciles porque yo les digo, funciones de la insulina. Te aumenta o te baja la gluconeogénesis, te aumenta o te baja la glucogenólisis, te aumenta o te baja la glucólisis. Entonces, como ustedes no manejan esos términos, se confunden, ahí caen en el examen. ¿Cuál es la clave? Que se aprendan bien esas 4 palabras. Glucólisis, gluconeogénesis, ¿qué más? Glucogenólisis y... Bueno, esas 4. Esas 4. ¿Listo? Con esas 4 ya tienen la respuesta del examen. ¿Listo? Porque el texto le dice lo mismo, ¿verdad? Lo que está acá, es lo mismo. Y lo que está acá, ya estaba ya acá. Pero bueno, para que quede más didáctico. Entonces, acá tengo yo un paciente que no ha comido 24 horas y los cambios que ocurren 2 horas después. Cuando no ha comido nada, entonces esta glucosa está baja, 60, 80. Ah, porque para esto, los niveles de glucosa normales, ¿cuántos son? Los niveles normales, ¿de cuántos son, Fidel? ¿Hasta 2? ¿Niveles de glucosa normales? 90, 110, mucho. Por acá, allá. Hasta 100. Ya desde... No. De 70 a 100 es lo normal, ya de 70 a 100. Entonces, cuando una persona no come, esto es hasta las 11:35, ¿sí? Cuando una persona no come, la glucosa está baja, 60. Y cuando uno come, puede subir hasta 140. No más de 140, ¿sí? No más de 140. La insulina, claro, al principio se encuentra baja, no, porque yo no necesito insulina cuando no he comido. ¿Está bien? Yo no necesito insulina cuando no he comido. Claro, porque si yo no he comido, tengo la glucosa ya de por sí ya baja. Y si le agrego insulina va a bajar más, no me conviene.
Entonces, yo no secreto insulina cuando no he comido. Cuando he comido es cuando voy a secretar insulina, para bajar el sanguchón que ya se acaba de empujar. ¿Listo? Muy bien. Acá están las funciones, que si ustedes las leen, son las mismas, chicos, no tienen por qué asustarse, es lo mismo. ¿Ya? Léanlo, interiorícenlo. ¿Listo? Ahora, no sé por qué lo he puesto 2 veces. Cuando se estaba con sueño. Ya, en fin. Ahora, la insulina, la molécula de insulina, ¿cómo es? Entonces vean que tenemos, no es que la insulina nazca tal cual, sino que tiene precursores. Tiene compuestos que son anteriores a la insulina. Lo están viendo aquí. Primero tenemos una proinsulina, luego pasa a proinsulina y finalmente ya tenemos la molécula de la insulina. O sea que van a haber cambios hasta que tengamos finalmente la molécula de la insulina. Y esos cambios se los voy a explicar acá. Tengo 2 cadenas. Esta de color celeste, que es la cadena A. Tengo yo esta de color azul, que es la cadena B. Tengo esta de color amarillo, que es el péptido señal, o también llamada, el péptido C. Y esto de color blanco, que es el péptido señal. O sea, son 4 cosas. ¿Listo? Son 4. Cadena A, cadena B, cadena C y el péptido señal. ¿Qué es lo que estoy viendo que ha ocurrido de acá a acá? ¿Qué ha desaparecido? Péptido señal. El péptido señal. ¿Y de la proinsulina a la insulina qué ha desaparecido? El péptido C. Entonces, se va cortando la cadena y solamente cuando tengo la cadena A y la cadena B, esa es la molécula de insulina. ¿Listo? Estos pasos se los explico acá. Entonces, en primer lugar tengo yo el ribosoma, que es el que codifica la transcripción de las proteínas, ¿no es cierto? Tengo yo el gen que codifica, o el ARN mensajero, que codifica la molécula de la insulina. Tiene un extremo 5' y un extremo 3', ¿sí? UTR 5', UTR 3'. Acá tengo ya la cadena A, la cadena B, la cadena C y el péptido señal. Entonces, este es un ARN mensajero. Entra el ribosoma, vean que entra en este sentido, 3', 5'. ¿Listo? Entra en el ribosoma, se codifica la proteína, ¿sí? Y en el retículo endoplásmico tengo ya la molécula preformada. ¿Listo? ¿Cuál era la molécula preformada? La cadena A, la cadena B, el péptido C y el péptido señal. ¿Listo? Luego del retículo endoplásmico pasa al aparato de Golgi, ¿sí? Y en el aparato de Golgi es donde se va a cortar, ¿no? La cadena, el péptido señal. ¿Listo? Y ya solamente me quedo con esta molécula preformada. Se forma un gránulo secretor, ¿listo? Y cuando se requiera, se va a liberar. ¿Listo? Se queda acá guardadita, vean, cadena A, cadena B y el péptido C. Todo eso se engloba y cuando se requiera, se va a liberar. ¿Listo? Si no se requiere, se queda ahí. ¿Listo? Si no se requiere, se queda ahí. Ahora, vean ustedes acá que en el aparato de Golgi, ¿sí? Se va a cortar en 2 extremos. Tendremos entonces 2 enzimas, la PC1,3 y la PC2, acá está. ¿Qué significa PC? Endoproteasa. ¿Listo? La endoproteasa 1,3 va a hidrolizar los aminoácidos, ¿no? Arginina entre la cadena B y el péptido C. Recuerden que estos son aminoácidos. ¿Listo? Son aminoácidos, cortan estos aminoácidos. ¿Cuántos aminoácidos teníamos? ¿Cuántos son los aminoácidos en el cuerpo humano? 11. 102 huesos tendrás, pero ¿cuántos aminoácidos son? 20, ¿no? Tenemos 20 aminoácidos, 10 esenciales y 10 no esenciales, ¿no? Bueno, entonces, pues eso, la endoproteasa 1,3 lo corta en el terminal arginina-arginina. Y la endoproteasa 2 hidroliza en la lisina y en la arginina. ¿Listo? Bueno.
Nuevamente lo mismo, vean que tenemos la preproinsulina en el retículo endoplásmico, ¿sí? Tenemos la cadena A, la cadena B, el péptido señal, el péptido C, ¿sí? Se corta primero el péptido señal, me quedo con A, B y C. Esta molécula pasa al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi, vean que ingresa zinc y este zinc hace que se corte en cadena A, cadena B y el péptido C. Luego se almacena, como vimos acá, en el gránulo secretor y se queda ahí almacenadita hasta que se necesite. ¿Listo? Cuando se necesita, pues ya se va a liberar. Y acá tenemos ya la molécula de insulina formada. Su cadena A de color azul y la cadena B de color morado. ¿Listo? ¿Por qué hago tanta incidencia en estas diapositivas? Porque se supone, y lo están viendo acá, que en la molécula preformada yo tengo péptido A, péptido B, que es la insulina, más el péptido C. Ahora, recordamos que habían básicamente dos tipos de diabetes, ¿no? La de tipo 1 y la de tipo 2. ¿Por qué se caracteriza la de tipo 1? No se produce insulina. Y la de tipo 2 produce, pero hay una resistencia. Entonces, ¿cómo hago para diferenciar, o cuál es una de las formas para diferenciar entre tipo 1 y tipo 2? Yo le pido al paciente péptido C en sangre. Si hay péptido C, hay insulina. Si no hay péptido C, tampoco hay insulina. Entonces, si hay péptido C, ¿es tipo 1 o tipo 2 la diabetes? Tipo 2, claro que sí, tipo 2, ¿no? Si no hay péptido C, es tipo 1, porque nunca hubo insulina. Entonces, por eso me sirve el péptido C, para poder distinguir entre si es que tipo 1 o es que si es tipo 2. ¿Ya? Muy bien, entonces, ya la insulina se encontró preformada y se encuentra pues en ese gránulo secretor. ¿Listo? Muy bien, entonces, volvemos al caso de ella. Ella se empujó su sanguchón. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que tenemos que hacer es bajar esa glucosa que ha venido con el sanguchón. ¿No es cierto? Entonces, van a haber dos fases en las cuales se va a secretar la insulina. La primera fase es una insulina que ya se encontraba preformada, porque recuerden ustedes que se almacena en gránulos. ¿Listo? Entonces, ella se comió el sanguchón y entonces esa insulina que se encontraba en gránulos se va a liberar. Se libera para poder bajar la glucosa. ¿Listo? Pero recuerden que dijimos que esta glucosa o esa insulina tenía un tiempo de vida media de 6 minutos. O sea, no vive mucho. Entonces, como ven aquí, en los primeros 5 a 10 minutos ocurre un pico. Se secreta mucha insulina para que puedas bajar ese sanguchón que te has empujado. Pero resulta que esa insulina que has secretado no va a ser suficiente para poder digerir todo ese sanguchón. Entonces tiene que formar más insulina. Y eso va a dar origen a la segunda curva que ustedes ven allí. Que vean la curva, la primera curva es como un pico, pero la segunda es como una parábola. Que me da a entender que la segunda demora más. ¿Cuánto demora? De 2 a 3 horas. Entonces, en 2 a 3 horas yo ya digerí ese sanguchón que me acabo de empujar. ¿Listo? Entonces, la primera fase, ¿sí? Primera fase dura 10 minutos y es una insulina que se encontraba preformada, que se encontraba almacenada. La segunda fase es una fase que dura de 2 a 3 horas y es una insulina de novo. ¿Qué significa de novo? Que se ha secretado en respuesta al sanguchón que me acabo de empujar. Si no hubiera sanguchón, pues no hubiera la segunda fase. Entonces necesito de las dos fases para yo poder bajar la glucosa. Y ese es el principio de cuando uno da insulina como tratamiento, ¿no? Cuando yo doy el medicamento de la insulina, lo que yo quiero evitar es justamente la segunda fase. O sea, necesito una insulina que me dure de 2 a 3 horas como mínimo para poder digerir la comida. Si no, es que no hay forma. Y de acuerdo tenemos que varios tipos de insulina, ¿no? La insulina ultra rápida, la versión intermedia y la versión prolongada. ¿Listo? Muy bien, hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Vamos bien? Listo.
Entonces, esa insulina ya se secretó, ¿listo? Y esa insulina pues va a tener que unirse a su receptor. Como toda hormona, pues va a tener eso, va a tener un receptor, ¿no? Ahora, supongamos que acá nos encontramos, no sé, dijimos que puede actuar en el músculo esquelético, en el tejido adiposo, en el hígado, ¿no? Pongámosle que estamos en el músculo esquelético, ¿listo? En el músculo esquelético. Llega la insulina, tiene forma cual ahí, y se va a unir a su receptor. Ahora, el receptor de la insulina es un receptor bastante especial, y ustedes lo van a ver. En primer lugar, que tiene dos porciones, ¿no? Tiene una porción alfa y una porción beta. La porción alfa se encuentra fuera de la célula, o sea, es extracelular. Mientras que la porción beta tiene una parte dentro y una parte fuera, será transcelular. Entonces, porción alfa, extracelular, porción beta, transcelular. Y se encuentra unido por dos puentes disulfuro, ¿no? SS, dice ahí. Y ven ustedes que esta es una parte, porque el otro receptor se encuentra acá. O sea, son dos, ¿no? Y se encuentran unidos nuevamente por puentes disulfuro. ¿Sí? Entonces, el receptor son dos alfas, dos betas. Los alfas son extracelulares y los betas son transcelulares. ¿Listo? Ambos, alfa y beta, por puentes disulfuro, y ambas partes nuevamente por puentes disulfuro. Ahora, llega la insulina. ¿Y a qué porción se une? Al alfa. Lo estoy viendo acá. Se une a la porción alfa. ¿Listo? Se une a la porción alfa. Muy bien, ahora, vean ustedes que en la parte beta tienen estas proteínas que son tirosinquinasas, que se encontraban, digámosle así, dormidas. Cuando la insulina se une a la porción alfa, esta tirosinquinasa se despierta, ¿sí? Se despierta y va a activar algunas proteínas de señalización, y eso hace pues que tengamos todos los efectos sintéticos. Sintetiza grasas, sintetiza proteínas y favorece la expresión de genes. Pero lo más importante que va a hacer esto es que esta tirosinquinasa va a hacer que la glucosa finalmente entre. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo quiero? Que la glucosa entre a la célula y de esa forma baja la glucosa en sangre. Ahora, para que la glucosa entre, no entra así nomás, sino que tiene este transportador que se llama GLUT. Resulta que este transportador se encontraba acá, y esta tirosinquinasa hizo que ese transportador se mueva para acá y recién entra la glucosa. O sea, no es que todo el tiempo el GLUT se encuentre en la membrana, se encuentra adentro, ¿sí? Los despierta, los GLUT se endosan y de esa forma entra la glucosa. ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Ahora, vean que acá le he puesto GLUT 4. O sea que nos va a entender que hay GLUT 1, 2, 3, mínimo, ¿no? Porque para que haya GLUT 4 tiene que haber 1, 2, 3. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, de esa forma, finalmente la glucosa entra. Pero no solamente entra la glucosa, sino que sintetiza grasas, sintetiza proteínas y favorece a la expresión genética o génica. Vean, al final, todos los efectos que tiene la insulina. Por eso decíamos que era una hormona sintética, sintetiza, es anabólica. ¿Quedó claro hasta ahí? Bueno. Acá tenemos lo mismo, no se asusten. Acá tenemos lo mismo, solamente que está un poco más ampliado. Me voy a quedar aquí para ya no marear, porque esta es la última ya. Mi receptor que ya conocía, 2 alfa, 2 beta, ¿sí? Se une a la porción alfa la insulina y hacía que las tirosinquinasas que se encontraban dormidas se despierten. Bueno, ¿cómo voy a hacer yo? Las voy a fosforilar, esa es la forma correcta de decir, las fosforilo, le agrego fósforo. Al fosforilarlas, ¿sí? Se forman este complejo que es el IRS, ¿no? Que es la proteína que se encuentra fosforilada, ¿sí? Se une a una serie de proteínas, como dice aquí, con dominios SH2, ¿no? Entonces,
esas proteínas con dominios SH2 es la que finalmente va a hacer que la glucosa entre. Pero no solamente eso, ¿ah? Vean ustedes que tienen otros efectos. ¿Por qué? Al final, por varias vías metabólicas que no interesa que las sepan, sino que van a hacer que las enzimas que sintetizan lípidos se activen. Y eso va a hacer que se generen más triglicéridos. O sea, se sintetizan lípidos, se sintetizan triglicéridos. Nuevamente, es una hormona anabólica. Sintetiza. ¿Listo? ¿Qué más? Vean ustedes que favorece la transcripción de genes. Y eso va a sintetizar, ¿no?, más proteínas. Aumenta el crecimiento de genes, aumenta la síntesis de proteínas. ¿Sí? Y otro efecto que también ya sabemos es que pasa la glucosa. Conclusión entonces, la insulina no solamente hace que baje la glucosa en sangre, sino que también sintetiza lípidos y sintetiza proteínas y favorece la expresión génica. Es una hormona anabólica. ¿Listo? Muy bien. Y ya para acabar, sí. Entonces, comentábamos sobre los GLUT. Dijimos que los GLUT eran los transportadores que hacían que la glucosa entre, pero dimos un detalle, que este GLUT se encontraba dentro de la célula, que cuando se une la insulina a la porción alfa, hace que ese receptor que se encontraba dormido se despierte y se ensamble a la membrana, y de esa forma la glucosa va a entrar. Ahora, dijimos que, por ejemplo, en el músculo esquelético era el GLUT4, ¿no? Y lo vimos acá en la diapositiva. Pero resulta que es toda una familia. Tenemos GLUT1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego ven esa tabla y luego ya la pueden analizar más. Me interesa mucho el 4, lo he puesto en amarillo. ¿Por qué? Porque justamente el 4 está en el músculo y en el tejido adiposo, que eran los órganos que más nos interesaban desde el principio de la clase, ¿no? Músculo y tejido adiposo. ¿Cuáles otros podemos resaltar? El GLUT2. ¿Por qué? Porque se encuentra en el islote pancreático, en el islote de Langerhans. ¿Sí? Otros, el 1, vean que todos los tejidos tienen GLUT1, porque claro, todas las células trabajan con glucosa. Tenemos el GLUT5 en el intestino, el 7 en el hígado, el 10 nuevamente en el hígado. O sea que prácticamente receptores GLUT hay en todo el cuerpo. Recuerden entonces, los GLUT son los que van a permitir que la glucosa entre, ¿no? Y todo eso gracias a acción a la insulina. ¿Listo? Bueno, creo que me voy a quedar acá y ya el resto lo vemos la próxima semana. ¿Listo? Entonces, la próxima semana es semana 10, ¿no? Tenemos PC2. ¿Ya?